Hola muchachos, soy su streamer Carlitos en el video y les voy a dar mi review mi running review De Vuelta al Futuro parte uno o De Vuelta al Futuro uno. Esta es una película, esta es una de mis películas favoritas, o en total, mejor dicho, es una de mis trilogías favoritas. Entonces, ya dicho esto, ya dicho esto, pero antes que empiece totalmente con mi running review, les quiero decir que si ven si ven de la letra D, F, me refiero a De Vuelta al Futuro, porque no sé, no sé qué tan largo va a ser título, el título en español. Y ustedes ya saben que YouTube cuando hago mis títulos tiene un límite de 100 palabras, entonces así lo voy a hacer. La D en vez de decir de vuelta, D, en vez de escribir voy a solo poner la D para, para decir de vuelta, D, y después V de Víctor para de vuelta, de vuelta o sea, A, A, L, F. Entonces, entonces, y después parte uno o 1. Entonces, con esto ya dicho mucha, aquí vamos. Todo empieza en, mil, en Hill Valley, California. En Hill Valley, California, en 1985. Conocemos a Marty McFly, un, un chavo, un chavo que está en la secundaria que tiene un toque de rebeldía, pero no rebeldía al extremo. Tiene una, tiene una novia llamada Jennifer. También tiene una banda. Marty es líder de una banda de rock llamada llamada los Pinheads los o los o los bolos, para describir, no borracho, no bolos de borracho, pero bolos de boliche. Los palos que nosotros votamos cuando jugamos boliche. Perdón que no sepa la palabra en español para decir pinhead en español, pero así se llaman. Y Marty está a punto de romper su propio récord de llegar tarde a su clase, o sea, a su primera clase. Y el director de Strickland, que es un pelón en este caso el director de Strickland es malo, pero no malo al nivel de no al no al nivel de Thanos, que está que tiene el color de Barney y es muy y ustedes saben que este él es un pelón super malvado. Entonces, como yo les he dicho, algunos pelones son malos, pero algunos pelones son buenos. Pero en este caso, el director de Strickland es un nivel de pelón malo normal, normal, pero igual de malo. Entonces, Marty llega tarde a su clase, a su clase cuarta vez, por cuarta vez seguida,
por cuarta vez seguida y es mandado a la detención o en inglés detention. Y este ya hay una colecta afuera de la escuela después que se termina la escuela. Este una colecta de dinero para salvar la torre del reloj histórica de Hill Valley, que es que esta misma torre va a estar en juego es una parte clave de esta primera película y que afecta totalmente en un buen sentido toda la trilogía de Vuelta al Futuro. Entonces, Marty obviamente le dice a la colectora, está bueno, aquí tiene, o sea, aquí tiene un poquito de dinero, pero lo dice con mala gana, uh, déjenme de molestar pues, y después se da se da un beso bien apasionado con Jennifer. Y después, Marty ve una grúa que trae, atrás de la grúa un pick-up, o para mis amigos mexicanos, una troca bien chilera, o un pick-up chilero, bien chilero, negro, y después Marty le dice a Jennifer, imagínate si nosotros ponemos dos, dos, sleeping bags de campo y pasamos, pasamos, hacemos un viaje romántico a las montañas y después nos, nos acostamos en nuestros sleeping bags viendo los dos juntos las estrellas. Y cabal, Jennifer dice, sería bueno, pero hoy no, este fin de semana, porque voy a estar en la casa de mi abuelita. Entonces, entonces Jennifer le da a Marty el número de la casa de su abuelita para que él la llame. Y así, y así, y así quedó. Ahora, ahora, Marty usa como forma de transportarse su patineta y se transporta se transporta se transporta él con su patineta a su casa, que es un bonito vecindario, y en efecto Marty ve el carro que iba a usar para salir con Jennifer y que iba, que iba a usar que iba a usar para salir con Jennifer este fin de semana o este este fin de semana exacto, pero Biff, el, el jefe de el jefe el jefe el jefe malvado y muy creído de su papá Biff, el jefe creído y malvado y bien malo de el papá de Marty, o sea, de George McFly, ha sido, es muy abusivo con él, pero al ratito voy a explicarles por qué. Y también Beef, también Beef juega una gran parte importante en la historia de la trilogía en total, pero eso viene al ratito.
y básicamente Marty le dice a su papá, o sea, a George McFly, que Biff arruinó, destruyó el carro, tu carro, tu carro que iba a llevar yo felizmente, felizmente a traer a Jennifer para pasarla bien en nuestra cita este fin de semana, pero ya que Biff lo arruinó y lo fundió, o sea, lo chocó, lo fundió, una palabra de Fórmula 1, este, ya no voy a poder hacer eso. Y en efecto, Biff le pide favor, le pide favor a George McFly que firme, que haga unos documentos, que haga unos documentos de seguro por él y que firme estos seguros, estos documentos de seguro en su letra. Y George le dice a Biff que no, que no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y claramente Biff le dice, si descubren los menos del seguro que yo no escribí en mi letra estos documentos del seguro, me voy a meter en problemas. ¿Y tú querés eso? ¿Querés eso, George? Y obviamente George dice que no, y obviamente como un clásico bravucón, Biff le dice, le dice, eso pensé, y después, y después Biff ve a Marty, Biff ve a Marty y le dice, ay, me saludas a tu mamá. Y Lorraine, que es la mamá, que es el nombre de la mamá de Marty y de sus hermanos, dos hermanos, está muy, pero muy, está muy lejos de cómo se miraba antes. Se mira demacrada en un buen sentido. Está bien, está fumando, no se ve bien, se mira muy demacrada y se mira que los años la han tratado muy mal. Y otra cosa, este, el tío Joey de Marty, este, ha estado preso ha estado preso por años y en efecto, el, la noche, la noche en cuestión, de la noche en cuestión, cuando conocemos a los papás de Marty, y a sus hermanos, el tío Joey iba a salir de la cárcel, pero no se concretó la salida. Pero para eso, pero antes de que se confirmara que no se iba a concretar la salida del tío Joey, la señora McFly, había comprado un pastel para celebrar que su hermano iba a salir por fin de la cárcel. Y en efecto, después, este, la señora McFly cri- criticó, criticó a las chavas de, mil, de del tiempo actual, o sea, de 1985, que básicamente, básicamente, no solo para ser más específico,
que más específico criticó la relación de Marty y de Jennifer. Que ustedes chavos, ustedes chavos en estos tiempos, se vuelven locos por las chavas. En el tiempo, en, en el año que yo conocí a su papá, no éramos tanto así de locos. Y en efecto, después la señora McFly les contó a sus hijos cómo conoció a su papá y cómo desde ese día está pegada en vida con con el señor McFly, o sea, George McFly. Y en efecto, la señora McFly le dijo a sus hijos, o sea, también a Marty, que, que yo me junté, o sea, yo me pegué a su padre de por vida, cuando tuvimos esa tormenta tan horrible eléctrica. Y desde ese día, cambió mi vida cambió mi tortilla, no, cambió mi taco de vida para siempre. Y otra cosa que tiene Marty, que tiene Marty y que tiene a todos que critican y que están preocupados de Marty, una amistad bien chistosa y bien bonita con el doctor Brown, o sea, el Doc Brown, Emmett Brown, que es un científico loco, chistoso, que tiene un perrito llamado Einstein, sí, como Albert Einstein, y en este caso, el Doc tiene, ha estado trabajando en un experimento muy super secreto que salió en las noticias, pero no el experimento en sí, sino, sino algo que tiene que ver con el experimento en sí, pero que se armó un gran zafarrancho de escándalo y esa cosa y esa cosa era que alguien se robó una alta dosis secreta, alta dosis secreta de plutonio. Entonces, entonces, esa misma noche, ese mismo día más temprano, Marty fue a la casa / laboratorio del doctor Brown y no lo encontró. Pero después el Doc llamó a Marty diciéndole que vas a estar libre esta madrugada porque necesito, te necesito en este, te necesito eh, esta madrugada en este, en el mall de Brooks y en el mall de Brooks de Brooks y de Palmeras, en el mall de Brooks y Palmeras, porque te necesito con tu cámara para enseñarte algo y para que grabes este gran momento en mi carrera científica. Y en efecto, Marty todo borracho, todo borracho, todo borracho, todo borracho de sueño, se fue, patinó hasta el mall de Palmeras y Brooks. Y ahí es cuando, por primera vez en todo el día,
en todo el día, Marty ve al doctor Brown y ve a Einstein. Y en efecto, el Doc Brown le dice a Marty, es lo que acabo de hacer puede cambiar los científicos, la ciencia para siempre. Y en efecto, el Doc Brown le dice a Marty que él ha creado una máquina del tiempo, pero no una máquina del tiempo aburrida, sino con más poder chileno. Y en efecto, el Dr. Brown hizo una máquina del tiempo en la forma de un DeLorean. Pero esta máquina del, esta máquina del tiempo en forma de DeLorean necesita un poco más de picante, de picardía. Entonces, entonces Marty le dijo, ¿cómo así? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así, Doc? ¿A qué te referís? Y el Doc Brown le dijo, sí, en efecto, mi máquina del tiempo necesitaba algo no aburrido, necesitaba algo más picante que la simple gasolina. Necesitaba un poco más, y ese poco más de picante y de poder de máquina del tiempo es plutonio. Y en efecto, Martin dijo que esta cosa es nuclear. Y en efecto, y después en efecto, Martin pensó que lo que vio en las noticias era correcto, que alguien se robó una, una cantidad secreta de plutonio y lo descubrió. Y en efecto, Marty lo dedujo que esa persona era nada más y menos que el Doc Brown. Pero el Doc Brown le dijo, le dijo, claro que no. Claro que no, claro que no robé ese plutonio porque yo quería. Lo tuve que robar porque un grupo rebelde de libaneses querían que yo les hiciera una bomba nuclear una bomba piñata de hecha de plutonio, pero los soborné. Y aquí estamos. O sea que en efecto, el Doc Brown dijo la verdad. Dijo un poquito la verdad. Que en efecto, él no quería robarse. Él no se quería robar el plutonium él solito. No porque él quería, sino porque fue forzado por este grupo de rebeldes de, de, este, de, del, del Líbano, del Líbano. Después, 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 Doc, Doc, Doc le dijo a Marty, ¿estás listo? Y en este momento, y en este caso, Marty se había quitado su ropa para ponerse un traje de protección nuclear. Traje de protección nuclear. Y
el doc le dijo a Marty, ¿estás listo para, para ya grabar? Y Marty le dijo, sí. Y en efecto, el Doc Brown le dijo a la cámara, mucha, mi nombre es, mi nombre es el científico, el científico, el doctor Emmett Brown y estoy a punto de embarcar en una gran aventura, no solo para mí solito, pero para la ciencia y para comenzar para enseñarles para enseñarles lo que he estado trabajando todo, todos estos pasados días y todos estos meses pasados está a punto de ser realidad. Yo he creado una forma chilera de de, de, de viajar en el tiempo con con mi máquina, con mi máquina, con mi máquina del tiempo de DeLorean. Y después, y después, 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 después el Doc le enseña a Marty o le dice a Marty que enfoque, que es muy importante, que enfoque el lente de la cámara en en el capacidad, en el capacitador de, de fluxión, o en inglés, the flux capacitor, o en inglés, the flux capacitor, que hace que se pueda viajar en el tiempo. Y después, este, Doc, 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 este, le, mete a Einstein a la máquina del tiempo, a la máquina del tiempo y este, Einstein tiene en su cuello un timer bien sincronizado con otro timer igual que tiene el doctor Brown y, y básicamente le dice el Doc Brown a Marty, cuando este bebé marque las 88 millas por hora, vas a ver, tu peluca, tu peluca va a volar, tu peluca va a volar. Y en efecto, el pobre Daini viajó en el tiempo. Cuando el DeLorean, o sea, la máquina del tiempo, marcó 88 millas por hora. Pero Aini viajó en el tiempo, no un año, pero viajó en el tiempo un minuto adelante del tiempo actual. Y cabal, cuando regresó Aini de saltarse un minuto, un segundo o un minuto en el tiempo, un segundo en el futuro, el carro, o sea, el DeLorean estaba congelado, puro helado, puro helado y básicamente, Doc Brown le dijo a la cámara que así se viaja en el tiempo y voy a embarcarme con Einstein y yo también, solitos los dos, en una aventura de ciclos. Y básicamente
básicamente el Doc Brown le enseña cómo funcionan los controles del tiempo, los controles del tiempo a Marty, a Marty, del DeLorean. Y, y para ser más exactos, después de marcar varias fechas de varios años, este, Doc marca en los controles del tiempo del DeLorean una fecha muy especial para él. El 5 de noviembre, el 5 de noviembre del 55, cuando él tuvo el accidente que le cambió la vida. Cuando digo accidente, es algo muy chistoso y muy chistoso. Básicamente la historia va así. Un día, ese mismo día, ese mismo 5 de noviembre del 55, Doc, Doc estaba poniendo un reloj en su baño y se, y se, y se resbaló. O sea, perdió el balance y se, desba- se desbarró, se, desba- se resbaló y perdió el balance y se pegó la cabeza. Cuando, cuando ya estaba consciente, tuvo una foto mental del capacisador de fusión, de, de, fu- de fu- el capacisador de fusión, o una foto mental del diseño del flux capacitor, del flux capacitor en inglés, o el capacisador de fusión, de fusión en su mente. Y así con esta foto mental foto mental del diseño, así puedo crear el diseño que actualmente es el flux capacitor, o el capacitador de fusión. Pero cabal, cuando estaba a punto de irse, cuando estaba a punto de embarcar Doc Brown en esta aventura por ciclos con Aini, cabal, los rebeldes de este grupo libanés lo cacharon, lo agarraron, agarraron a Doc y al pobre de Ain y al pobre de Marty en, en acción. O sea, ya estaba ya estaba todo listo. Y cabal, los líbanos querían su, querían su venganza, querían su venganza hacia, hacia Doc, después que Doc después que Doc los sobornó, les hizo chanchullo. Y cabal, básicamente este grupo libanés de rebeldes le dispararon al pobre de Doc, y básicamente se quedó tieso, se quedó, se quedó noqueado. Y obviamente Marty, Marty, Marty era el próximo en caer. Pero, pero por accidente, él se metió, él se, él se subió al DeLorean, y por accidente, o por estar corriendo, y por estar corriendo del grupo rebelde de, de este de este grupo de rebeldes de libaneses, accidentalmente
porque lo tuvo que hacer, o si no los libaneses lo iban a volver puré de papa al pobre de Marty, puré de, par, puré de papa al pobre de Marty vivo, por ahí, y lo tuvo que hacer para salvar su vida. No tuvo otra opción Marty que dar el, agarró, agarró, básicamente se volvió loco, o sea, se volvió loco con el pedal de aceleración, y por accidente, Marty marcó los 88, marcó las 88 millas por hora, y viajó al pasado. Viajó al pasado, para ser más exactos, a noviembre, a, novi- a noviembre del 55. Por, del 55. Y, 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 y aterrizó. O sea, el DeLorean finalmente frenó y se chocó contra una granja de extraños, de, de, de granjeros. Y cuando el hijo de estos granjeros, cuando los hijos de estos gran- de estos granjeros de su granja, este, se percataron que tenían un carro bien raro y bien no de, no de su año, o sea, del 55. Pensaron que este carro, que era el DeLorean, era del espacio. Y como Marty todavía tenía su traje de protección nuclear, pensaron los hijos que Marty era de estos granjeros, que Marty era del espacio también. Y en efecto, mucha, otra vez tuvo que correr por su vida, tuvo que correr y salvarse su propio pellejo por segunda vez, por segunda vez, por segunda vez. Marty tuvo que salvar su propio pellejo otra vez de ser disparado por este granjero. Y, y, y cabal, y cabal, y cabal Marty, después de ver cómo se miraba, después de ver que Hill Valley que él conocía en 1985 no se miraba igual. se, per, se percató que él tal vez esté soñando. Y después él se percató que, que un este que un este que un cuate tiró su pe- periódico. Y después Marty vio el periódico y vio la fecha: noviembre, novi- el 2 el 2 el 2 o 3 de noviembre del 55. Y en efecto, desde ahí se puso histérico el pobre Marty. Pero antes de entrar a Hill Valley del 55, Marty había escondido al DeLorean, al DeLorean, y así mucha, el pobre Marty ahora está atascado en Hill Valley, en Hill Valley, pero en el 55. Y ahí
en una tienda de sodas y de shakes y de hamburguesas y de lo que ustedes y de lo que ustedes se imaginan y lo rico que se comía en el 55 en esos tiempos en las cafeterías. Marty se por accidentemente se topó en ese mismo restaurante con su papá joven, con su papá joven, con, con su papá joven, con el cutis joven de él, o sea, a George McFly. Y, y Marty se percató que ese era su papá, porque cabal, Biff, un Biff joven y igual de malvado y bravucón, insultó a este cuate a este chavo, que eventualmente, Marty descubrió que era su papá, el señor McFly, este, y en efecto, y otra cosa, y en efecto también Marty le dijo a uno de los trabajadores, a uno de los trabajadores de la cafetería, que él iba a ser alcalde de Hill Valley, de Hill Valley. Y este trabajador de esta cafetería se llama, se llama, se llama Goldie Wilson, o mejor conocido en 1985, el alcalde, el alcalde Goldie Wilson. Y en efecto, Martin le dijo a Goldie, a esta versión, a esta versión joven de el alcalde, futuro alcalde de Hill Valley, Goldie Wilson, que iba a hacer que algún día tú te vas a volver alcalde. Y desde ahí, Goldie del 55 tuvo la confianza de decirle a su jefe, a su manager de cafetería, de esta misma cafetería: señor curado, Cuaders, o o en inglés, Mr. Cuaders, someday I'm going to be, algún día, señor Cuaders, seré alcalde. Y después Goldie se dice a sí mismo, el alcalde Goldie Wilson. Goldie Wilson. Y, y, y se lo dijo a sí mismo, Goldie. Y en efecto, Goldie dijo: eso suena bien, ese título suena bien. Y después de decirle eso, Marty, Marty no pudo dejar de ver y de ser un stalker con sus ojos a su padre. Pero Marty estaba estoqueando a su padre con sus ojos, porque él todavía no podía creer que estaba viendo a su papá. Y después, después, después George McFly, después el señor McFly joven le dijo a Marty: ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando vos? ¿Qué estás mirando vos? Para mis amigos, para mis paisanos de Guatemala, ¿qué estás mirando vos? ¿Qué estás mirando? Y Marty le dijo: tú eres George McFly.
tú eres George McFly, tú eres George, tú eres, tú eres George McFly, tú eres George McFly. Y, y George le dijo a Marty, o sea, a su hijo, ¿y qué con eso? Déjame en paz. Y en efecto, George agarró su bicicleta y se fue. Y el pobre de Marty, corrió detrás de él y diciéndole, oye, George, oye, papá, no, perdón, oye tú, ven, regresa, re- re- regresa. Y eventualmente, el pobre de Marty tuvo que caminar y llegó y después se paró y vio a George, o sea, a su papá, en un árbol viendo a una chava, a una chava vistien- vistiéndose. Y Martin le dijo, wow, mi papá era un pervertido. Un pervertido. Y y después, George perdió su balance y después se cayó a la calle. Y venía un carro para atropellarlo, pero Marty salvó a su papá de ser aplastado puro un panqueque, mucha. Pero, eh, pero, pero esto tiene una historia, pero esto también fue una parte chistosa en la historia de la trilogía, porque cuando eh, la señora McFly está recontando la historia, cómo conoció, al señor McFly, a Marty y a sus otros dos hermanos. Básicamente, este, la señora McFly le dijo a sus hijos que ella se enamoró de su papá porque su abuelo lo atropelló con su carro. Y después de cuidarlo y después de cuidar a su papá, después de que su abuelo lo atropelló y lo noqueó por varios días, me enamoré de él. Amor a primera vista. Ahora esto es un síndrome. Esto se llama síndrome de enfermera. O sea, síndrome de amor de enfermera. Cuando una enfermera, en este caso, Lorraine se enamora del herido, del que está lastimado o enfermo. Pero como Marty salvó a su papá de ser atropellado por el carro de su abuelo, por el carro de su abuelo, y ser atropellado y noqueado por el por el por el atropello de su abuelo. Él fue George fue salvado y Marty fue atropellado por el carro de su abuelo. Pero eso no es lo chistoso. Que en vez de que
la señora McFly se enamorara perdidamente de su esposo, o sea, de George McFly, en este caso, por coincidencias del futuro, por coincidencias del pasado y del 55 que se metió, que por accidente está ahorita actualmente Marty en Hill Valley del 55. este Lorraine 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 no apellido McFly, se enamoró profundamente de su propio hijo. Y mucha Lorraine, o sea, la señora McFly en el 55 se miraba totalmente diferente y muy bonita, de, era un taco de ojo, no pienses mal, era un taco de ojo. Pero para Marty era un shock total de ver a su mamá tan, tan bonita y tan atractiva, tan atractiva y básicamente Lorraine le había quitado los pantalones, le había quitado los pantalones a su propio hijo. Y como Marty no estaba en el mundo todavía, tenía, Marty tenía los calzoncillos Calvin Klein. Entonces, desde ahí, Lorraine, Lorraine no lo bautizó al pobre Marty como Calvin Klein, como Calvin Klein. Y en efecto, no solo Marty se topó con su mamá y su papá, pero también conoció a sus tíos y a su tío Joey y obviamente a la persona que lo atropelló, que fue su abuelo y su abuelita. Y en efecto, la, la abuelita de Marty le dijo a Marty: no conozco a tu mamá, te, te pareces, te pareces, te miras familiar. Y el pobre de Marty le dijo a su abuelita que creo que, sí señora, creo que tal vez conoce muy bien a mi mamá. Y después Lorraine le dice a su mamá, si se puede quedar, si se puede, si se, si Marty está tratando de buscar a sus papás y no los encuentra, no se puede, se puede quedar, Marty se puede quedar en mi cuarto. Después vemos a la, a la muy extrema, la mano, la mano de Lorraine apretando, pellizcando la pierna, con la pierna de su propio hijo o de un pellizco de, de pic, de pic, de pique, de pícara o sea, algo chistoso y algo muy incómodo. Algo muy incómodo. Y después Marty ve que su abuelo jala, jala el set de la televisión cerca de la mesa del comedor y están viendo el programa
el programa de los de el programa de comedia clásico de los de luna de miel. Y en efecto Martin le dice a sus tíos y a sus abuelos y a su madre que él ya vio este programa gracias a una repetición. Y obviamente, uno de sus tíos, uno de sus tíos, uno de sus tíos le dice a Marty que es una repetición. Y obviamente Marty dice, pues es algo que yo, que yo, que yo tengo, que yo tengo el privilegio y la dicha de ver en mi casa, porque nosotros tenemos dos teles. Y este mismo tío, en versión niño, le dice a Marty, entonces tienes que estar, tú tenés, tú tenés una vida caquera, o sea, de rico pues, de rico mucha. Y después, en efecto, y otra cosa, Marty tiene que encontrar a Doc. Y en efecto, Marty había rompido la dirección del doc del libro de teléfonos. Y en efecto, Marty le pide la dirección o le pide instrucciones a su abuelo, la dirección para llegar a la casa de Doc. Y en efecto, en efecto, este, el, el abuelo de Marty le da la dirección, le da la dirección de, de Doc, de la casa de Doc. Y Martin le dice a su abuelo, ya sé dónde es, por el Boulevard John F. Kennedy. Y básicamente el abuelo de Martin le dice a Martin, de, estás fumando, estás fumando, en, ¿quién, en, quién pepinos es, John F. Kennedy? Y en efecto, después de pasarla bien chistosamente, incómodamente, Martin por fin llegó a la dirección, a la dirección de Doc. Y se mira igual todo. Y después Martin toca la puerta del Doc y básicamente Doc tiene una máquina de leer mentes en su cabeza. Y básicamente este le pone alambres al pobre de Marty. Y Marty le está tratando de explicar o sea, Marty es del futuro, y que yo, Marty McFly, he venido desde el futuro, desde el futuro, gracias a una máquina que tú, Doc, que usted, Doc Brown, creyó. A todo esto, a todo esto, a todo esto, Doc armó un zafarrancho con Marty, o sea, tuvo una discusión chistosa con Marty. Y después
se trató de alejarse de Marty después de que Marty le enseñó su billetera, su billetera, su billetera del futuro, o sea, de 1985, y, y le dijo, el Doc le dijo, le preguntó a Marty quién es su presidente, quién es el presidente de los Estados Unidos, quién es el presidente de los Estados Unidos en, en el 85, en el 85. Y Marty le dijo, Ronald Reagan, Ronald Reagan, Ronald Reagan. Y obviamente, este, y obviamente, el Doc Doc le dice a Marty, el actor, porque antes de ser nuestro presidente, Ronald Reagan era un actor de Hollywood, era un actor de Hollywood. Y después de decir eso, después de decir un, el actor, el actor, este, 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 el Doc trató de alejarse de Marty y, y, y se fue a su garage. Pero después Marty, Marty paró, Marty llegó a la puerta y paró, y paró y le dijo a Doc que que usted me contó cómo se pegó su frente, cómo se, cómo se dio en su frente, y, y esto es lo que pasó. Doc, estaba poniendo un, un, su reloj, su reloj en su baño y perdió perdió su equilibrio y se resbaló y se pegó en la frente. Después de un rato, de un rato volvió a estar consciente, y después de estar consciente, de estar consciente, de estar consciente, después de levantarse, tuvo una foto mental del capacitador de fluctuación, de fluctuación, y eso es lo que hace viajar en el tiempo posible. Y en efecto, después de escuchar esto, el Doc, Doc, Doc puso una cara de shock chistosa, y, después Marty llevó a Doc al lugar donde Marty escondió el DeLorean. Y en efecto, Marty le enseñó el flux capacitor, o el capacitador de fluxión a, a, a Doc, al Doc. Y básicamente Doc, el, el, el Doc dijo, tenés que regresar a casa, tenés que regresar a casa. Y después, después Marty le enseñó el video que él firmó del mismo Doc, del mismo Doc del 85, del 85, preparándose para viajar en el tiempo, él solito y Jaime, pero no le dijo lo que pasó después. Y obviamente Doc, Doc está sorprendido por por la cámara, y básicamente
en una parte de la grabación, en una parte del video, Doc dice 1 gigawatts y después Doc dice, ¿cómo 1 gigawatts? No puede ser posible, no puede ser posible, no puede ser posible. 1 gigawatts, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Después el pobre Doc agarra una foto de Thomas Edison y le pregunta a la foto, ¿cómo puedo crear 1 gigawatts? Y Marty le dice, y después Doc dice, la única forma para agarrar esos, esos puntos tan extremos de energía, necesito una tormenta, una tormenta o un rayo de tormenta eléctrica. Y después Marty se percata que él había guardado el papel de, de, de la colecta de dinero para salvar la torre de reloj histórica de Hill Valley. Y en efecto, Cabal dice en el papel que el 5 de noviembre del 55, nuestra torre de reloj y nuestro reloj fueron electro- electro- fueron eh, fueron fueron choqueados y desde ese entonces nuestro querido reloj, nuestra torre de reloj ha dejado de funcionar. Y después de escuchar esto de la boca de Marty, le dice a Marty, de acuerdo a este papel, el próximo sábado, que es el 5 de noviembre, en efecto, va a haber una tormenta eléctrica y un rayo va a pegar la torre. Y esa es la forma, la forma más, más, más coherente, o la idea más, más lógica para regresarte al futuro, Marty. Pero te quiero preguntar algo, Marty. Además de mí, no, además de mi persona, te has topado con alguien más además de mí? Y en efecto, Marty le dice a Doc que sí, tal, tal vez me topé por accidente con mis papás. Y en efecto, el Doc le dice a Marty, déjame ver la foto tuya que me enseñaste de ti y de tus hermanos. Y en efecto, y en efecto, este, el doc le dice, a Marty, como yo lo pensé, ahora tu foto con tus hermanos que me enseñaste está, está siendo borrada. Mira a tu hermano, está siendo borrado de la foto, no solo de la foto,
pero de la historia, la la siguiente persona que puede ser borrada va a ser tu hermana, o la siguiente que va a estar, que va a ser borrada de la historia, de la historia va a ser tu hermana, va a ser tu hermana, va a ser tu hermana, y después, y después, después tú. Entonces tenemos que, tenemos que, tenemos que regresarte al futuro antes que pase eso. Entonces, lo que tenés que hacer es pegarte como una novia obsesionada a tu padre, y ver cómo juntarlo con tu madre. Porque si juntamos a tu madre, si juntamos a tu madre en un futuro no lejano, en un futuro lejano, pero lejos de aquí, vas a nacer tú, vas a nacer tú, y así se arregla, y así se arregla todo. Así tu línea de tiempo del futuro del 85 se arregla. Porque ahorita el 85 no existe. Obviamente porque estamos en el 55. Pero la línea del tiempo del futuro del 85, que todavía no existe, se, se, va, se va a arruinar. Que te incluye a ti y a tus hermanos. Y en efecto, entonces Marty y el Doc van a, van a la secundaria Hill Valley, y se encuentran a su papá, a George Murray, siendo la burla de todos, siendo la burla, siendo la burla de todos, y ven al director de Strickland, y Marty ve al director de Strickland por primera vez, y le dice a Doc, Doc, el director de Strickland nunca cambia. Y después el Doc le pregunta a Marty quién es tu papá, Marty le dice, ese es mi padre, y ese es mi padre, y ese es yo, y ese es George, y ese es George. Que George es un nerd como yo, como yo, pero es básicamente un super nerd como yo, y básicamente la burla de todos, y lo peor es que tiene un rótulo, mucha, que dice patente. Y en efecto, Doc le dice, ¿cómo? ¿Qué vio tu mamá en tu papá? Es todo, no, es un nerd total. Y y este, y este Martin le cuenta la historia, y le cuenta la historia a Doc, y básicamente de que su papá fue atropellado por por su abuelo, y gracias a eso, mi papá quedó noqueado por varios días, y y así, y, gracias a los cuidados de mi mamá, se enamoraron, fue amor a primera vista. Pero yo salvé a mi papá de ser atropellado por mi abuelo, y ahora, y ahora, entonces Marty, en pocas palabras, ahora tu madre, tu madre, el Doc Brown, está profundamente enamorada de ti. Y después Martin le dice a Doc, ¿qué? Eso está muy pesado. Y después de decir eso,
Doc le pregunta a Marty, ¿por qué dices que está que está muy pesado? Algo le pasa al palo a, a nuestro palo de gravedad en el 85. Ok. Y el Doc le dice, tú conoces a tus papás? ¿Qué tenés que recordar? ¿Qué otro detalle te dijo tu mamá en el 85 sobre cómo conoció a tu papá? Y en efecto, Marty le dice que sí, se conocieron en el, en el, en el baile de encantamiento del mar. Entonces le di, entonces el Doc le dice a Marty, la misma cosa. Entonces, Marty, tenés que pegarte como pegamento o como una novia obsesionada con tu papá y convencerlo que tiene que llevar, que tiene que salir con tu mamá y llevarla al baile de encantamiento del mar. Porque si no, tú no existís y tu línea de tiempo y tu línea de tiempo de 85 y tus hermanos y tú no existen. No existen. Entonces, el pobre Marty se pegó a su papá como un chicle bien pegado y, y lo trató de convencer a George McRae que sí, que en efecto, que Lorraine quiere que la lleves al baile del encantamiento del mar. Pero George le dice a Marty que hay un problema. De primero, soy un nerd. Y segundo, ella ya tiene novio. Y ese novio es Biff. Y en efecto, Biff es un novio muy persistente y muy persistente, muy persistente y no se rinde de conquistar a Lorraine y no solo quiere, no solo Biff quiere a Lorraine como su novio, pero también quiere hacer el cha 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 de la pasión mucha con Lorraine. Si saben, si saben, si saben, si saben, si saben a lo que me refiero mucha. Entonces, después de tanto zafarrancho, para hacerlo corto, para hacerlo esto más corto mucha, este Marty se enfrenta a Biff por, por, por primera vez. Después, después Marty, Marty tiene una idea para convencer a su papá, o sea, a John McClane, para que él le pregunte a su madre que, si la puede llevar al baile de encantamiento debajo del mar a su madre y básicamente Marty usa el traje de protección nuclear nuclear que que él que él vino desde desde el 85 al tiempo actual, o sea, el 55, y Marty fingió ser del planeta Volcano, del planeta Volcano,
y le dijo a George McFly, Marty, siendo, 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 siendo un miembro del planeta Volcano, si tú no llevas a, a Lorraine, a Lorraine, a Lorraine de, a Lorraine al baile del de encantamiento debajo del mar, te voy a convertir tu mente o cerebro en sopa. Después de eso, al día siguiente, el pobre de George sudando, le dice a Martin lo que había soñado, porque lo que pasó era un sueño, era un sueño, era un sueño, y en efecto, Martin le dijo a George, entonces, ¿por qué no te metes a la cafetería? Y ahí está Lorraine, y ahí está y ahí vas a tener, y aquí está tu oportunidad para preguntarle a Lorraine si ella quiere ir al baile de encantamiento del mar contigo. En efecto, George, George, George entró a la cafetería y le pidió al señor Cuaders un vaso de leche de chocolate para agarrar valentía y fuerza, pero cabal cuando estaba cuando estaba a punto de concretar su oración, George, hacia Lorraine, los secuaces, Biff y sus secuaces entraron a la cafetería y Biff le dijo a George, a, a George, que no lo quería, que yo pensé que te dije que no te quería ver nunca más aquí en esta cafetería. Y en efecto, Biff estaba a punto de, de pegarle a George, pero por un milagro chistoso, Marty sacó su pierna y hizo tropezar al, al malvado de Biff y y después de ahí otra vez Lorraine quedó embobada por segunda vez, quedó embobada, quedó embobada, quedó embobada, enamorada otra vez de Calvin Klein, o sea, de su propio hijo. Para todo esto, el pobre de George se quedó solito con su libreta y básicamente Lorraine le dijo a sus compañeros que estaban en la cafetería y a otros de la cafetería, no es Calvin Klein un sueño. Para mientras que Marty estaba corriendo de los secuaces y de los secuaces de Biff y de él, después se percató Marty de una patineta que en ese tiempo, en el 55, una patineta era el juguete más nuevo y chilero, y en efecto, Marty le prestó, le prestó, le prestó una patineta a un niño y, y como siempre, y como ya sabía Marty que era una patineta en el 85,
Marty voló, estaba volando, usando esta misma patineta nueva, para para correr y afuera del peligro de las manos de Viv y de sus secuaces, para y de sus secuaces, para hacerlo corto, para hacerlo corto, al final de la al final de la persecución, Biff y sus secuaces el carro de Biff con sus secuaces adentro de él y él mismo se chocó, se chocó contra un camión de tierra y de popó. Sí, de popó. Después, después 3 días después, Marty, tú, Marty, estaba hablando con George y diciéndole que él va a salir, va a ir con con Lorraine al baile de encantamiento del bajo del mar, pero algo va a pasar entre nosotros y después George, vas a salvar el día y después vas a bailar y vas a pasar toda la noche con Lorraine y después se van a, toda la noche, todo el resto de la noche en el baile, bailando con Lorraine y después se van a besar y después se van a enamorar. Y en efecto, y después George en efecto le pregunta a Marty, ¿qué va a pasar entre ustedes dos? Le vas a tocar, ya saben. Y Marty le dice, no, pero algo, no tanto así, pero algo va a pasar. Y tú vas a salvar, tú vas a salvar la noche. Entonces, había llegado la noche del baile, que era el 5 de noviembre del 55. Y el plan ya estaba en moción, ya estaba en movimiento. Marty llevó a Lorraine al baile. Se parquearon por un ratito. Por un ratito, Marty vio a su madre, a Lorraine, bebiendo whisky o otro tipo de alcohol. Y Marty le dijo a Lorraine, no sabes que el alcohol es malo para ti. Y también la vio fumando. Y también le dijo, no sabes que fumando y el alcohol son malos para ti. Y básicamente Lorraine le dijo a Marty, ay Dios, Marty, no seas tan aguafiestas. Estás sonando como mi madre. Como mi madre, o sea, su abuelita. Después, Lorraine hizo algo insólito y algo chistoso al mismo tiempo. Se lanzó y le dio un besote bien incómodo para Marty, pero después de besarlo, después de besar a Marty y Lorraine, le digo a Marty, qué raro, cuando te besé, siento que estoy besando a mi hermano. Y Marty le dijo, eso no es raro, eso no suena raro. Y después una mano saca a Marty del carro y esa mano era
era de Beef, perdón, de Beef. Y George había llegado tarde al parqueo y, y en ese momento, el, el bravucón y el asqueroso y el cochino de Biff había, se había metido en el carro en el carro de Lore, en el carro en el carro del papá de, de Lorraine, creo yo, aunque no, aunque no dice de quién es el carro, pero supongo que es el carro del abuelo de Marty. Y, y George ve que, que Lorraine está con alguien, pero George supone que ese alguien es Marty, pero no. Cuando George abre la puerta se percata él, después de decir después que él le dice a esta persona: quita tus manos de Lorraine. Y después se percata George que esa persona no es nada más y menos que, que Biff. Después Biff le hace una palanca al brazo, al pobre brazo de George. Para mis amigos, para mis familiares de WWE y de lucha libre. Y después después Biff empuja a Lorraine, después que Lorraine le dice a Biff: déjalo en paz. Y después de ver esto, después de ver que Biff empujó a Lorraine y ve la cara de preocupación, de tristeza y de preocupación, George hace, hace su mano en forma de puño y, y le pega un trancazo de marca Acme de Looney Tunes a la cara de Biff, y queda noqueado, queda noqueado Biff. Pero eso no es todo. Para mientras que Biff estaba con Lorraine en el carro, los secuaces de Biff habían metido al pobre de Marty en el baúl de la banda de música del baile. O sea, en el carro de la banda en el baúl del carro de la banda musical del baile. Pero lo- los, los miembros de la banda habían dejado las llaves adentro del baúl de su carro. Y uno de ellos, que era Martin Berry, primo del gran y legendario y futuro rockero de los futuro rockero y pionero del rock and roll, Chuck Berry, este agarró agarró uno de los miembros de la banda, agarró un pedazo de metal para abrir el baúl, pero él se lastimó la mano y le salió sangre. Y ¿saben qué es lo peor? Que este cuate era el guitarrista, uno de los guitarristas. Y Marty le dijo: gracias mucho por sacarme de su baúl. Y después Marty se percata que este guitarrista está sangrando de la mano. Y básicamente Marty le dice: no puede ser, tenés que tocar tu guitarra, porque
porque si no, Lorraine y George, o sea, Lorraine y George no se enamoran y después no existo yo. Y después, eh, Martin, Martin Mary, o sea, el líder de la banda, le dice a Marty, perdón, pero, 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 si sabes de alguien que toque la guitarra, que toque la guitarra, y en efecto, Marty tuvo que cantar, tuvo que tocar, tuvo que tocar la guitarra y con ese mucha, gracias a que Marty pudo tocar la guitarra en en el baile, en el baile y en la banda tuvimos la gran dicha de escuchar Johnny B. Good, que en ese tiempo Chuck Berry no había creado la, la rola que todos conocemos como Johnny B. Good hoy por hoy y, y pero cuando estaba cantando y tocando la guitarra, este Marty y cantando Johnny B. Good, él se percató que, que se estaba que él se estaba desapareciendo de la historia y, y estaba muy mal. Marty estaba muy mal, muy mal y lo peor es que George no se atrevía de darle un beso a Lorraine. Y lo peor es que otro cuate, no Beef, pero otro cuate, otro cuate que no era Beef, pero igual de bravucón, a George lejos de Lorraine, pero después, antes que se, antes que se desapareciera el pobre de Marty por completo, por completo, por completo, George empujó a este cuate y besó, y hubo una buena besada a Lorraine y así mucha se levantó con energía otra vez Marty. Y así mucha, la foto de Marty y de sus hermanos volvió, volvió a la normalidad y después Marty se tuvo que ir, pero antes de irse totalmente del baile, les dijo a Lorraine y a George, si algún día tienen a un hijo llamado Marty, y si él tiene, y si a los 5 años él quema la sala por accidente, no sean duros con él, no sean, no sean duros con él, no sean duros con él. Y para hacerlo más corto, para hacer esto más corto, después Marty, antes de juntarse con Doc, este, le escribió una carta de prevención a, al Doc, diciéndole que el día que yo me regreso, usted, Doc, va a ser baleado por rebeldes libaneses y quiero que usted
tome cualquier precaución para que esta tragedia no pase. Después Marty llegando tarde y el Doc un poco loco después de esperar tanto a Marty que casi llega tarde. Se sube a la torre de reloj y trata de conectar el cable de energía que va a pasar, que va a pasar el 1 gigawatt de energía eléctrica para impulsar para cargar el capacitador de fusión de la máquina del tiempo del DeLorean para mandar de regreso a Marty al 85, pero trágicamente y chistosamente al mismo tiempo, el cable de abajo de, del, del cable de energía del 1 gigawatt se quedó trabado en una rama. Entonces el pobre Doc se tuvo que subir otra vez a la torre y por poquito, por poquito, por poquito, por un pelito, por un pelo de Chewbacca, este, no puede conectar, este, el Doc este cable, pero eventualmente por un pelo lo logra el Doc logra de conectar este cable de energía o la parte de arriba de este cable de energía de energía que va a transmitir este va a transmitir el 1.1 gigawatts de energía al DeLorean y de ahí mucha y de ahí mucha y de ahí mucha y de ahí mucha Marty regresa al 85 5 minutos antes de que la camioneta del Líbano llegara al mall. Entonces el pobre de Marty, como no tenía patineta o nada para transportarse, se subió al DeLorean otra vez para arrancarlo y llegar al mall, pero ¿cómo se llama? El DeLorean no arrancó y en efecto, entonces el pobre de Martin tuvo que correr y llegó al mall y Martin vio a sí mismo viajar y meterse otra vez al DeLorean, pero esta vez dirigiéndose para el 55 y después Marty actualmente Marty del 85 dijo no se fue para donde estaba Doc y vio a Doc tirado y casi con la pata ya estirada, o sea, muerto mucha, pero 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 por un milagro del futuro, este
el Doc estaba muy bien porque en efecto, en efecto, en efecto, en efecto, el Doc, el Doc, el Doc, el Doc por, por el, por el espacio del futuro, por el espacio del futuro, por el space time continuum en inglés, como se dice en inglés, él quebró su regla de, de leer algo del futuro, pero en este caso, en este caso, guardó la carta que le había escrito Martin en 55 y Martin le dijo, como le dije, Martin le escribió a Doc, a Doc que hicieran lo posible para prevenir esta tragedia de que pasara. Y en efecto, el Doc tenía un chaleco antibalas. Y después Martin le dijo, Doc, usted me dijo que si, si, si jugábamos con el futuro, la, se podían quebrar las líneas del tiempo. Pero después Doc dijo, ¿ya para qué? Y así mucha, y así mucha termina esta primera película de Vuelta al Futuro. Entonces, gracias muchas por escucharme, por escuchar mi review. Por favor, no se olviden de darle un like a este video. Si quieren estar al tanto de mis videos, o como este, o de mi otro contenido, no se olviden de darle un tap a la campana de notificaciones. Y si quieren estar más tiempo aquí en mi canal y viajar más al futuro o al pasado, no se olviden de suscribirse y por favor no se olviden de no se olviden de darle un tap al botón de like. Y con esto mucha hasta la próxima, adiós.